Se ha agotado el tiempo. Muchas comunidades y miles de familias de Oaxaca y Chiapas se encuentran en una situación crítica. Se ha agotado el tiempo. Los bloqueos y las afectaciones a la ciudadanía deben de terminar. Por ello, en breve, se estarán tomando las decisiones necesarias para permitir el tránsito en vías estratégicas y el abastecimiento de las comunidades. El Gobierno de la República está abierto al diálogo y sigue llamándoles al mismo, pero también está obligado a ser garante de las libertades y derechos de los ciudadanos. Reitero, sí al diálogo y sí a las soluciones, pero no por encima de la sociedad. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí en nuestro aniversario número 11 de estar en este programa en CNN. Gracias a CNN y a todo el equipo por esta posibilidad. Y bueno, esta noche tenemos una invitada de lujo que es Elena Poniatowska, nuestra colega y periodista y escritora Elena Poniatowska, que está en este estudio para hablar de lo que acabamos de escuchar, de esta declaración del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y desde luego de lo que está pasando en México con el Magisterio Nacional. Gracias, Elena, por estar aquí. Bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Carmen. Bueno, Elena, querida, pues esta declaración de Osorio Chong, más la declaración que hizo el gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco, que evocó una frase históricamente recordada de Díaz Ordaz, el expresidente de México, aquella frase de hemos sido tolerantes a excesos criticables. Bueno, ya se corrigió la plana el propio gobernador el día de hoy con un desplegado, con una comunicación pública diciendo que pues había sido desacertado haber utilizado esa frase, pero al final de cuentas la usó. Al final de cuentas un gobernador como el de Chiapas encontró propicio en su momento hablar de esa manera. El secretario de Gobernación hablando de que el tiempo se agotó, lo cual quiere decir que la pregunta obligada es ¿y qué sigue, secretario? Un contexto muy complejo para México, una reforma educativa que no cuenta con la anuencia plena del magisterio y hay una permanente movilización desde hace 3 años que se aprobó y promulgó esta reforma constitucional y un panorama muy complejo que ha ido acompañado tristemente en los últimos días de muertos en el caso de Nochitlán en Oaxaca. ¿Qué dice una mujer como Elena Poniatowska del momento que vive México, de estas declaraciones, de lo que evocan, de lo que dicen? Bueno, nos remite al 68, nos remite obviamente a la intransigencia de Gustavo Díaz Ordaz, al diálogo que finalmente nunca se llevó a cabo, al encarcelamiento, a la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, a la matanza, a la injusticia y a todo lo que ha seguido, todo lo que ha seguido y todo lo que hemos sufrido. Y luego nos remite también a los estudiantes que finalmente no tienen buena educación, no tienen los maestros que no tienen lo que necesitan para enseñar porque las escuelas son pésimas. Entonces nos remite a un caos que ha ido de bajada, ¿no? Cada vez es más terrible. Estamos viendo lo de Oaxaca, vimos lo de Ayotzinapa, vimos lo de Tatlaya. Entonces todo va mal, todo va, no hay nada, no, ¿dónde está la luz? ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está el camino? Dice Elena Poniatowska. Déjame, hablando de Oaxaca, enlazar en este momento con nuestra colega Krupskaya Liz. Krupskaya se encuentra precisamente en Oaxaca, que es uno de los puntos de mayor tensión social, porque al final de cuentas han permanecido los bloqueos del magisterio mexicano en rechazo a la reforma educativa, solicitando, pidiendo, exigiendo la abrogación de esta reforma educativa. Y bueno, pues Krupskaya nos cuenta cómo ve las cosas desde allá. Buenas noches y bienvenida. ¿Cómo estás?
Gracias, te agradezco muchísimo, Carmen. Permíteme hacer un paréntesis a esta importante información y este importante tema que llevas hoy en tu mesa para felicitarte a nombre de Fidel, de Juan, de Víctor y en el mío propio, por supuesto, por estos 11 años, 2.781 programas, Carmen. Solo han sido posibles gracias a tu enorme tenacidad, a tu gran pasión, a tu compromiso y por supuesto extensivo también a tu productora, Karina Maciel, que ha estado acompañándote durante todo este tiempo. Hemos sido testigos privilegiados de este camino, de estos 11 años, Carmen, y nos sentimos profundamente honrados, así es que te hacemos extensivo pues de aquí, desde Oaxaca, desde este precioso centro histórico, te mandamos un abrazo fraterno muy grande. Respecto a lo que me decías, Carmen, volvamos a las noticias, pues efectivamente los maestros integrados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han decidido, a pesar de los señalamientos que han hecho el secretario de Gobernación, pues han decidido continuar con esta protesta en contra de la reforma educativa. Han mantenido los bloqueos, no solamente aquí en Oaxaca, también en Chiapas, en Guerrero. Son unos bloqueos atípicos en el sentido de que no bloquean permanentemente las vialidades, sino que son intermitentes. Esto también pasa en Nochixtlán, como tú bien señalabas, Carmen, donde el 19 de junio pues se registró un enfrentamiento que dejó 8 muertos y más de 100 heridos. Carmen, hemos tenido oportunidad de ir a Nochixtlán, hemos hablado con familiares de las víctimas, hemos hablado con heridos, hemos hablado con personas de la población que no están participando necesariamente en las protestas. Si hay algún común denominador entre todos ellos, nos señalaron, pues es el estupor por lo ocurrido. Todos y cada uno desde sus distintas posiciones, desde sus distintas maneras de ver lo ocurrido este 19 de junio, pues nos han señalado que nunca antes se había registrado un hecho de tal naturaleza en Nochixtlán, en donde dicen pues intervinieron cientos de elementos de las fuerzas federales y estatales, también helicópteros que en un momento dado pues intentaban desalojar una de las carreteras que permanecía bloqueada tanto por los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, así como pobladores que apoyan esta protesta. ¿Qué es lo que están buscando? Tanto los maestros de la coordinadora nos han dicho, así como los familiares de las víctimas. Tuvimos ocasión de hablar por lo menos con 2 de estos familiares. Lo que quieren, Carmen, y nos han dicho muy claramente, es justicia, que se haga una investigación a fondo en donde intervengan no solamente las autoridades, nos han dicho, sino quizás observadores internacionales. Hablaron de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Para qué? Con el fin de que efectivamente pues se haga justicia y se llegue a la verdad de los hechos y de lo ocurrido en Nochixtlán el 19 de junio. Algo que también, Carmen, hay que decirlo, pues ya lo han prometido las autoridades. El fiscal del Estado señala que van avanzando en las investigaciones y también la Procuraduría General de la República, que ha hecho lo propio, ha señalado que ya tiene 27 carpetas alrededor de las investigaciones que se están siguiendo. ¿Cuánto tiempo más van a durar estas investigaciones? El fiscal estatal pues no lo ha determinado, pero esperan que sea dentro de muy poco tiempo. Carmen. Cruzcaya Liz, gracias por este informe desde Oaxaca. Un abrazo y seguimos en comunicación contigo. Buenas noches. Gracias a Cruzcaya Luis con este reporte que nos da. Elena, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación, en esta mesa, escuchando tu reflexión, escuchando tu mirada, escuchando tu análisis sobre lo que pasa en México en momentos difíciles como estos. Volvemos en un instante. El Gobierno de la República ha abierto el diálogo, ofreciendo soluciones y alternativas para distender el conflicto. En los últimos días me he sentado personalmente con las y los representantes de las maestras y maestros inconformes. Hemos estado en la mesa por horas, escuchando con apertura y atención sus planteamientos, analizando cada uno de ellos para definir en cuáles el gobierno puede ofrecer una respuesta y en qué otros podemos abrir canales con las instancias y poderes responsables para dar cauce institucional a su conflicto.